Bueno, hoy tenemos con nosotros a Miquel García Prieto, director general de Triodos Bank. Un placer y gracias por construir con nosotros a Better Way, Miquel. Muchas gracias a vosotras por vuestra iniciativa y por invitarnos a participar de ella, que nos hace falta que se oiga la voz. Bueno, el otro día, Miquel, hablábamos con José Luis de Munain, director ejecutivo de Foro Impacto, hablábamos con él un poco de todo el tema de la inversión de impacto, él lo veía realmente como esa otra manera de ver el capitalismo que tanto nos hace falta. Vosotros, desde Triodos Bank, ¿cómo veis el futuro de las inversiones en este ámbito? ¿Cómo veis la realidad? ¿Que es algo anecdótico y bonito? ¿Es algo que realmente va a producir un cambio en la masa de inversiones? ¿Cómo lo veis? Bueno, pues lo vemos como algo absolutamente imprescindible, ¿no? Y yo creo que, de hecho, lo primero es reconocer que todas las inversiones tienen un impacto. Y ese impacto o es positivo o es negativo para la sociedad. Y lo que hemos visto es que en el sistema actual en el que no gestionamos el impacto de las decisiones económicas es un sistema ya insostenible y necesitamos movernos a otro en el que sí se realice una gestión de ese impacto positivo, ¿no? Y a mí me gusta mucho este ejemplo, ¿no? De que si vamos a un supermercado y compramos un tomate barato de 80 céntimos el tomate, pues hoy día tenemos que también pensar si esos 80 céntimos son suficientes para que el agricultor que lo cultiva pueda tener una vida digna y también saber si el cultivo de ese tomate está pues, produciendo una contaminación del suelo en el que se cultiva. Y a partir de ahí tomar esa decisión sobre los 80 céntimos y sobre el tomate, ¿no? Creo que es importante incorporar esta gestión del impacto y nosotros en Triodos pues llevamos 40 años haciéndolo y nos parece, pues eso, hemos demostrado que es posible, lo primero, que además puede ser significativo. Gestionamos a día de hoy más de 15.000 millones de euros y tenemos más de 700.000 clientes y que además durante estos 40 años ha sido rentable. Así que la buena noticia es que es posible. ¿Qué ha de pasar para que la masa del sector bancario, ¿no? Se acerque a todo esto de una manera más disruptiva, ¿no? Porque al final se habla mucho, por ejemplo, de la falta de sistemas de clasificación que definan realmente lo que es sostenible como un desafío importante. ¿Cuáles ves tú que son las barreras para que realmente la masa haga ese cambio de una manera dramática, diría yo, y que deje de ser algo anecdótico, entre otros, que no sois vosotros? Bueno, yo creo que hasta la fecha hay un aspecto positivo y es que los actores económicos, los inversores, han reconocido el problema y se han declarado querer ser parte de la solución. Yo eso lo pondría como el aspecto positivo. Creo que el desafío está en pasar de eso, en pasar del dicho al hecho, el pasar del pensar a la acción, y ahí sí que vemos que el cambio hasta la fecha es absolutamente insuficiente. Tenemos 10 años para cambiar la economía, ni la naturaleza ni las desigualdades se van a sentar a esperar y de momento pues hablamos mucho pero no hacemos tanto, ¿no? Y yo creo que pues lo que tenemos es que hacer cada vez más explícitos los criterios con los cuales gestionamos el impacto y hacemos las inversiones. Ahora mismo los criterios ESG y los criterios que se utilizan pues no son suficientes pues, ni compatibles con los escenarios del Acuerdo de París ni con los objetivos de los ODS y por tanto necesitamos ir mucho más rápido y es posible, ¿no? Hablamos de los sistemas de clasificación, me decías, ¿no? Y yo creo que pues hay que reconocer que la Comisión Europea está haciendo un trabajo extraordinario en la taxonomía, pues una taxonomía compartida nos va a ayudar a todos a tener pues un vocabulario común y a poder ir un poquito más rápido, pero eso no deja de ser más que un instrumento. Lo esencial es que los inversores reconozcan que hay que gestionar la economía no solo desde la rentabilidad, sino desde la rentabilidad y también desde el impacto. Y reconocer que hoy día tener dinero es una gran responsabilidad social sobre la que hay que intervenir. Y como decía antes, pues al final esas decisiones hay que hacerlas públicas, hay que hacerlas concretas. Y nosotros en el banco, pues por ejemplo, hace tiempo que ya decidimos desde nuestros propios orígenes que nuestras inversiones pues, en energía fueran solo en energías renovables, en agricultura solo en agricultura ecológica, en la economía de los cuidados, en la economía
de la cultura, es decir, que no tenemos que esperar a una taxonomía, no tenemos que esperar a una clasificación. Es posible y los inversores tienen esa responsabilidad fiduciaria al gestionar el dinero de otros, de poder explicar a sus clientes qué están haciendo con su dinero y cómo su dinero está contribuyendo a los desafíos sociales que tenemos hoy día. Oye, una de las cosas que estamos nosotros hablando con nuestros contactos en internacional, pues mira, gente de B Corp, precisamente Pedro Tara, que es el fundador de las B Corp en Latinoamérica, y toda esta comunidad más internacional, estamos hablando mucho de cómo empujar a las empresas a que inviertan sus excedentes en temas de inversión de impacto, ¿no? No sé cómo ves esto, esta vía, ¿no? ¿Cómo fomentamos que esto ocurra? ¿Con qué barrancas, o sea, con qué palancas y barreras nos encontramos ahí? ¿Qué ha de pasar para que esto realmente sea una realidad, ¿no? Para que un director financiero ponga esto en la mesa, esto tiene que venir del CEO, esto es algo que un director financiero al uso está ya considerando, ¿realmente estamos muy lejos de eso? Bueno, yo creo que es un tema importantísimo, ¿no? Yo creo que las empresas, como decíamos antes, tienen que pasar o tenemos que pasar lo más rápidamente posible del dicho al hecho, y esta es una posibilidad de acción ya. Entonces, para las empresas, además de su propia actividad, el hecho de poder invertir su tesorería con criterios de impacto positivo tienen un efecto multiplicador sobre todas sus estrategias sociales o de sostenibilidad o de ODS, con lo cual es una oportunidad que ya está sobre la mesa para multiplicar su impacto, ¿no? ¿Y qué tiene que pasar para que esto pase? Pues yo creo que dos cosas muy importantes. Una es la transparencia. En el momento en el que todas las empresas y organizaciones hagan público con qué criterios realizan sus inversiones, también los ciudadanos y los reguladores podrán pues ver cuánto de real es el compromiso de esa empresa con la transformación, ¿no? Entonces, yo creo que la transparencia ayudará mucho, y esa transparencia que sea pública, a que las empresas se animen, porque van a ver el valor de contar que no solo se guían por esa rentabilidad, sino también por el impacto social de las inversiones, ¿no? Y que no solo se vea la parte de la rentabilidad. Y la segunda parte, que creo que es muy esencial, es las penalizaciones y los incentivos, ¿no? Creo que todo este tipo de inversiones necesitan de un marco en el que existan penalizaciones de acuerdo a ese criterio de que el que contamina paga, para que la economía sea más real y la decisión económica sea más real, y al mismo tiempo necesitamos incentivos que reconozcan el valor de la naturaleza o de la biodiversidad, que pueden venir, pues bien sea por la fiscalidad o bien por un esquema de créditos de CO2, ¿no? Muy bien. Háblame un poquito más de, ahora que mencionabas el tema de los ODS, ¿no? En toda esta aceleración que estamos viviendo, ¿no? A veces parece que realmente, a ver, cuando tú miras los ODS con cariño, realmente son lo que nosotros en Quiero llamamos moonshots, ¿no? Son básicamente, pues eso, un gran sueño compartido, una gran innovación radical, una solución radical, ¿no? Hambre cero, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más radical hay que eso, ¿no? Pero a veces parece que nuestra propia interpretación, más desde el mundo empresarial, pues va más desde lo incremental, ¿no? Cuando, en realidad, cuando miras esos grandes objetivos en un tiempo récord, ¿no? Casi es, pues efectivamente, como ese moonshot, ¿no? De cuando Kennedy dice vamos a la luna, ¿no? Pero en cambio nuestra propia interpretación, pues eso, es a veces, pues eso, muy de, pues ese menos 10%, ese menos 5%, ese, ¿no? En el mundo empresarial, ¿no? ¿Crees que realmente esos ODS se pueden convertir en esa ruta exponencial hacia generar esta nueva economía post-COVID que tanto ansiamos, ¿no? Hablabas antes de regeneración, es un tema que nosotros hablamos mucho desde Quiero en nuestra comunidad internacional con Sustainable Brands, ¿no? Hablamos mucho de regeneración, ¿no? Pero es verdad que luego, por otro lado, tienes un marco que parece regenerativo, pero que la gente está interpretando un poco pues, de una manera reducida, ¿no? Sí. Yo creo que tenemos que ser más taxativos ahí. Los ODS y los compromisos de París son objetivos ya aceptados, ya formalizados y ya asumidos. Y eso es incuestionable. Están ya sobre la mesa y son los dos grandes
¿no? Compromisos globales que hemos asumido y que son pues, un paso de gigante. Y ahora podemos discutir todo lo que haga falta o pensar juntos todo lo que haga falta en cómo lo hacemos, ¿no? Y yo creo que la clave está en esos cómo y saber que esas transiciones son transiciones que no son sencillas, pero yo creo que hay algunas claves que ya pues están bastante claras, ¿no? Como el pasar de esa economía extractiva a la economía circular o regenerativa, con ese pues, ejemplo obvio, ¿no? De los combustibles fósiles a las energías renovables, cómo tenemos que pasar de una economía de la eficiencia a una economía de la suficiencia. Pues no podemos seguir en esta economía o en esta producción descentralizada y de grandes gigantes. No podemos tener pues, un sistema agroalimentario con unos desperdicios del 10% y que luego haya gente que no tenga para comer, o no podemos tener unas mascarillas que son muy baratas pero que luego no las tenemos cuando nos hacen falta, ¿no? El sistema de la salud pues nos ha dado esa foto, nos la ha devuelto muy clara, que necesitamos que sea suficiente para las personas y no extremadamente eficientes y eso lo impida. Y tenemos que cambiar de una visión de la globalización pues muy enfocada a la parte más financiera y de esa concentración en unos pocos gigantes a una globalización diversa y al servicio de la sociedad, ¿no? Que reconozca, pues como decíamos antes, el capital natural y que reconozca también las economías locales, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes de que no es lo mismo comprar unas verduras a un agricultor ecológico a 50 kilómetros de donde yo vivo que comprar un producto manipulado genéticamente que proviene de estar cultivado en un terreno deforestado en la Amazonia, ¿no? Y al final el producto es uno, pero todo el proceso y las consecuencias sociales que tienen que empezar a verse, ¿no? Y esos son pilares pues, que suponen una transición, que suponen un cambio que tenemos que estar dispuestos a afrontar. Y Miquel, en conexión con esto y con el momento que vivimos, ¿no? Bueno, de COVID, quizás el sistema financiero de alguna manera pues, es uno de los sectores que de alguna manera a nivel reputación se ha visto beneficiado de todo lo que ha pasado, porque de alguna manera hemos visto que ha estado ahí, ¿no? Me atrevo a decir, y bueno, cosas que antes pues obviamente no se vivieron así en otras crisis, ¿no? Pero claro, viene un momento que ya está pasando, ¿no? Delicado, ¿no? Donde, pues oye, obviamente pues hay que devolver todos esas ayudas financieras, todos esos créditos, todas esa mano que se ha dado en algún momento y donde además se ha visto un periodo largo de recuperación, ¿no? ¿Cómo está de preparado el sistema financiero para este momento? ¿Dirías realmente que las decisiones que se tomaron desde la crisis del 2008 ha construido una banca, digamos, pues no sé, más resiliente, más responsable? ¿Cómo ves los retos del sector frente a este momento, ¿no? Bueno, me has preguntado muchas cosas de esa pregunta. Sí que yo creo que en este momento la banca todavía no está preparada para afrontar los desafíos que tenemos, ¿no? Hay cambios desde la pasada crisis y es verdad que desde un punto de vista financiero los bancos hoy día son más solventes, pero al mismo tiempo estamos en un proceso de concentración del sistema financiero desde mi punto de vista, bastante incomprensible, que hace el sistema más dependiente de unos pocos y que reduce de forma muy significativa la competencia, ¿no? Y desde un punto de vista de sostenibilidad, pues como decíamos antes, se ha reconocido la necesidad de hacer un cambio, pero todavía estamos en una fase de pensar, pero no todavía de conseguir hacerlo, ¿no? O de hechos que veamos. Entonces, yo creo que esta situación debería de ser un impulso porque nos ha enseñado a todos que tenemos unos retos que son globales, que necesitamos resolver de forma conjunta, que hemos visto de primera mano las debilidades del sistema actual y que al final necesitamos pues, de todas esas alianzas, ¿no? Público-privadas o
de ciudadanos, de empresas, de lo académico y de las administraciones públicas para un desafío de tal dimensión, ¿no? Y ahí, pues bueno, hay iniciativas que tienen su valor, ¿no? Como los principios de la banca responsable o incluso como el acuerdo de la banca, el compromiso de la banca por el cambio climático que se firmó en la COP en 25 aquí en España, donde pues existe un compromiso de cambiar y creo que en estos 2 próximos años pues vamos a ver si esos procesos de cambio son reales o no son reales, ¿no? Así que creo que sí que tenemos ahí todos que ser muy exigentes con estos 2 próximos años para evitar un proceso de greenwashing e iniciar un proceso de transformación real. Y creo que eso, que los ciudadanos tenemos que ser exigentes con las empresas y con las administraciones, que la administración tiene que crear un marco que favorezca esa transformación y que las empresas tienen que tomar decisiones valientes y de transformación para no quedarnos en ese volver al mismo sitio de antes.